Y bueno, los factores macrosociales, es lógico y evidente que nosotros trabajamos con la conciencia humana, aplicamos drogas que actúan sobre la conciencia humana, drogas muy potentes que están al alcance de nuestra mano, por eso somos una población de riesgo. Y vamos a hablar un poquito de qué es la droga. Puse la droga entre comillas para comprender que si bien estamos hablando de adicción a sustancias químicas, cualquier actividad o conducta que genere placer a nivel de uno puede generar adicciones al sexo, al trabajo, al dinero, al poder, a las compras, a internet, a las relaciones, en fin. Pero vamos a centrarnos en lo que es las sustancias químicas, ¿sí? Quiero hacer aclaración que cuando hablamos de adicciones también hay una forma de verlas que hay adicciones bien vistas y mal vistas socialmente. Pero desde el punto de vista de la adicción, es tan enfermo un adicto al trabajo que se va de vacaciones y no puede aprenderse del trabajo que un adicto a drogas, ¿sí? Y a su vez dentro de las drogas hay drogas que están aceptadas socialmente y otras que están menos aceptadas o directamente rechazadas socialmente. ¿Qué es el potencial adictivo de una droga? Está dado por el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. El refuerzo positivo tiene que ver con la capacidad que tiene la sustancia de estimular el centro de recompensa cerebral. Es decir, cuanto más sensación placentera produce, más adictiva es. Y a su vez influye el tiempo de acción. Es decir, por ejemplo, les doy un ejemplo. Sustancias reforzadoras positivas, hablemos de estimulantes. Cocaína y anfetamina. ¿Cuál es más adictiva de las dos? La cocaína porque tiene menor tiempo de acción, es decir, uno consume una pastilla de anfetamina y a lo mejor el efecto dura 3, 4, 5 horas. En cambio la cocaína, el efecto esnifada dura 20, 40 minutos y ahí tiene que volver, cuando empieza a bajar la sensación necesita volver a consumir y eso hace al potencial adictivo. Y ni hablar con la cocaína fumada, con la pasta base, con el paco, que el efecto es casi inmediato y a los 10, 15 minutos ya deja de actuar. ¿Y qué es el refuerzo negativo? Es aquellas sensaciones negativas que suceden en el organismo luego de haber consumido la sustancia. Es decir, cuando pasa el efecto, toda esa sensación de irritabilidad, de ansiedad, de apatía, de desmotivación. Es decir, la persona no solamente consume por el efecto positivo de la droga, sino porque no se banca el efecto negativo del no consumo. Y eso hace el potencial adictivo. Si quisiésemos hacer una escala así someramente entre mayor a menor adictividad, no les quepa duda que la más adictiva es la nicotina. Podemos poner en un segundo lugar a la heroína, cocaína, alcohol, cannabis, benzodiazepinas, droga de síntesis y alucinógenos como LSD en última instancia. Someramente hablando, ¿no? Y no es lo mismo que nocisidad, estamos hablando de potencial adictivo. Bueno, estos son los grandes grupos de drogas psicoactivas, las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. Les dejo unos segundos para que vean la imagen mientras yo me hidrato un poco. Bueno, después vamos a hablar sobre este tema, así que adelante. Dependencia. Tenemos tres niveles de dependencia. Tenemos la dependencia física, que es la relación que establece el cuerpo humano con la droga. El grado de nivel de dependencia física está dado por, o se puede evaluar por el nivel del síndrome de abstinencia. Y para eso tengan en cuenta que, por ejemplo, el síndrome de abstinencia generalmente es opuesto al efecto que produce la droga. Es decir, consumo de drogas estimulantes da como síndrome de abstinencia un ánimo apático, depresivo, de desmotivación. Y a la inversa, drogas depresoras dan como síndrome de abstinencia excitación, irritabilidad, temblores, en fin. Por eso las drogas depresoras son más adictivas desde el punto de vista de la dependencia física. La dependencia psicológica es el verdadero foco de atención de la drogadicción. Esta es la verdadera dependencia. Es decir, porque de última instancia, la dependencia física, el síndrome de abstinencia pasa luego del periodo de desintoxicación, pero siempre queda el recuerdo de las sensaciones placenteras que implican el consumo de la droga y la persona tiene el riesgo de volver a consumir porque queda dependiente psicológicamente hablando. Y la dependencia social tiene que ver mucho si uno se desarrolla en un grupo de pares o de amigos donde consumen drogas y la droga es como un ritual dentro de ese grupo de amigos, la persona para querer pertenecer a ese grupo probablemente imite esas conductas de consumo. No voy a hablar extensamente de cada una de las drogas porque se imaginan que da para 3 conferencias más, no obstante que es un tema muy interesante, pero voy a decirles algunos tips al respecto. Las drogas depresógenas, como bien dije hace un rato, son sustancias que producen una gran dependencia física, es decir, el alcoholismo verdadero genera mucha dependencia y ni hablar de la adicción a opiáceos. Una vez tuve la oportunidad de entrevistar o de charlar con una mujer recuperada a la heroína y le preguntaba cómo era el síndrome de abstinencia y la heroína. Y muy elocuentemente me decía,
te aseguro que te querés pegar un tiro, es desesperante. Y hay otra cosa con respecto a estas sustancias. Generalmente las consumen por una cuestión de evadirse la realidad. Es decir, la persona que consume este tipo de drogas abusivamente no está a gusto con su realidad y se va. Una vez tuvimos un caso de una persona que me decía: mira, Leandro, yo a los efectos por los cuales consumo benzodiazepinas, opiáceos o alcohol, las consumo hasta anular mi conciencia, hasta irme, hasta evadirme. Y tienen el riesgo de que tienen dosis letales. Ustedes saben, el coma alcohólico, la depresión respiratoria de los opiáceos, ¿sí? Así que lo importante para generar educación con respecto a estas drogas es que tienen riesgo tanto en el consumo agudo por el riesgo de muerte y en el consumo crónico por la gran dependencia física que producen. Estimulantes. Acá vamos a hablar un poquito sobre la vedette de estas drogas, que es la cocaína. Bueno, la primera vez que asistí a un congreso de anestesia donde se hablaba de drogas lo daba el doctor Torrieri, y Torrieri en una de las slides ponía cocaína, maldita cocaína, de eso no se habla. Es decir, ¿cuál es el tema de la cocaína? Acá, para hablar de estimulantes, a mí me gustaría hablar un poquito de lo que es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro es como el director de orquesta, es el gerente de la empresa, es el que toma las decisiones, el que tiene la capacidad de proyectar a largo plazo y prever las consecuencias de los actos. Hay un caso muy emblemático en medicina, que es el caso de Phineas Gage. Phineas Gage era un capataz que trabajaba en la industria ferroviaria en el siglo XIX en Estados Unidos, y para ir desarrollando las vías de construcción de los rieles de tren, tenían que ir dinamitando. Y un día, manipulando pólvora con una barra de acero, manipulando y con tanta mala suerte que en el extremo distal generó una explosión y la barra de acero salió disparada con tanta fuerza que entró por el maxilar, voló el ojo y le voló todo el lóbulo frontal. La persona antes de ese accidente era una persona seria, que tenía gente a su cargo, era una persona respetada, y luego de ese accidente no se murió, pero ya no tenía más lóbulo frontal, era una persona totalmente despersonalizada, impulsiva, hizo una involución afectivo-emocional. ¿Qué es lo que produce la cocaína? Al margen de que cuando uno está bajo los efectos de la cocaína no es una persona muy impulsiva, a veces se dice en la jerga que la cocaína saca el león de adentro y uno no puede controlar o poner el freno cuando está bajo los efectos de la cocaína, y además va minando progresivamente el lóbulo frontal, es decir, va quitando lo más importante de nuestra personalidad. Uno los ve en las imágenes de diagnóstico en resonancia, tomografía, con los infartos microlacunares que va produciéndose, ¿no? Pues es una droga que no es aceptada socialmente y muy difícil lo sea en algún futuro, al menos próximo.